Con su venia, diputada presidenta. El suscrito diputado federal Luis Alonso Mejía García somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos bajo la siguiente exposición de motivos. La organización del gobierno estructurado en tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, refleja una visión realista de la naturaleza social del hombre, la cual exige una legislación adecuada para proteger la libertad de todos. A este respecto, es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. Es este el principio del Estado de Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. Por estas razones, proponemos modificar los incisos A, C, D y agregar un inciso G a la fracción segunda del artículo 105 constitucional para que las acciones de inconstitucionalidad también puedan tener por objeto el decreto de presupuesto de egresos de la Federación a efecto de que la Suprema Corte de Justicia controle su apego a la Constitución. Con la actual redacción de dicho artículo, solo es posible, por esta vía, recurrir a nuestro máximo tribunal por normas de carácter general, como son las leyes, pero no los decretos, como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ley del presupuesto, se entiende el conjunto de disposiciones legales que regulan la obtención, administración y aplicación de los ingresos del Estado, otorgando competencias y estableciendo derechos y obligaciones para la administración pública y para los particulares. Por presupuesto de egresos se entiende el decreto que contempla y autoriza las erogaciones necesarias para la realización de las actividades, obras y servicios públicos durante un período determinado. El decreto de presupuesto de egresos constituye un acto de aplicación de la ley del presupuesto en cuanto autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar la inversión de los fondos públicos. Empero, no es el decreto el que otorga competencias o establece derechos y obligaciones, pues estos ya están previstos en la ley que se aplica. En el ámbito del Distrito Federal, la distinción entre la ley del presupuesto y presupuesto de egresos está expresamente contemplada tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. De esta manera, a diferencia de lo que sucede con la Ley de Ingresos, la Constitución, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal no otorgan el carácter de ley al presupuesto de egresos. En cambio, la Ley del Presupuesto del Distrito Federal, esto es, las disposiciones conducentes del Código Financiero del Distrito Federal, le dan expresamente el carácter de decreto. Es relevante señalar que el multicitado decreto contiene algunas disposiciones que pudieran estimarse como normas de carácter general, porque aparentemente otorgan competencias. Sin embargo, en realidad, únicamente se limitan a reiterar y en ocasiones de manera expresa las que ya están otorgadas en las leyes respectivas. En razón de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sentencia a la controversia constitucional 109/2004, resuelve acerca de la facultad del Ejecutivo Federal para hacer observaciones al presupuesto de egresos de la Federación, estableciendo claramente que el decreto de presupuesto de egresos es una norma emitida por la Cámara de Diputados en ejercicio de facultades constitucionales, que tiene las características de impersonalidad, generalidad y abstracción, de manera análoga a una norma general o de ley en sentido formal y material. Esta misma situación se puede observar con el presupuesto de egresos del Distrito Federal y gran parte de los presupuestos de las entidades federativas municipales. A manera de ejemplo, en la mayoría de los estados existe la facultad por parte de la legislatura local de decretar anualmente, a iniciativa del Ejecutivo, los gastos del Estado e imponer las contribuciones indispensables para cubrirlo, determinando su cuota, duración y modo de recaudarlas,
y en reciprocidad a este, el Ejecutivo del Estado tiene la obligación de presentar los proyectos de ley de ingreso y presupuesto de egresos generales del Estado para el siguiente año. A partir de 1988, si bien es cierto que con la reforma constitucional al artículo 115, el municipio tiene asegurada su libertad política, económica, administrativa y de gobierno, también es cierto que de este se deriva su propia autonomía, constituyendo así una autoridad dentro de la estructura política del país al que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha reconocido como un órgano facultado para poder presentar los medios de defensa idóneos con el objeto de salvaguardar su esfera jurídica y su cúmulo de atribuciones constitucionales. Sin embargo, estas facultades no han sido del todo actualizadas en nuestra Carta Magna, dejando a la Corte la tarea de desentrañar el sentido de la ley fundamental, por lo que surge la necesidad de fortalecer a los municipios, dotándoles de legitimidad procesal activa para que se puedan interponer acciones de inconstitucionalidad a través de sus ayuntamientos. En este sentido, consideramos que los presupuestos de egresos en los diferentes niveles de gobierno tienen la naturaleza de ser abstractos, impersonales y generales, lo que los convierte en una norma de carácter general, ya que de establecerlo así en nuestra ley suprema, le quitaríamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el peso de tener que dilucidar sobre la naturaleza de dichos instrumentos jurídicos año con año, y a la par traeríamos una mejor colaboración y coordinación al interior de los gobiernos y una mayor certidumbre jurídica. Finalmente, y con fundamento en el artículo 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente iniciativa ante esta honorable Asamblea para otorgar el nivel constitucional necesario de norma de carácter general a los presupuestos de egresos correspondientes. Iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 105, fracción segunda. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Inciso A, el equivalente al 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra de las leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión, así como del decreto de presupuesto de egresos de la Federación. Inciso C, la Procuraduría General de la República tendrá facultades para ejercitar acción de inconstitucionalidad sobre el decreto de presupuesto de egresos de la Federación, así como en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal y de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Inciso D, el equivalente al 33% de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales en contra de leyes expedidas por el propio órgano, así como del decreto de presupuesto de egresos del propio Estado. Inciso E, termino, diputada presidenta. Inciso E, el equivalente al 33% de los integrantes de la Asamblea del Distrito Federal en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea, así como del decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal. Y, inciso G, el equivalente al 33% de los integrantes de alguno de los ayuntamientos en contra de normas de carácter general expedidas por el propio órgano, así como del presupuesto de egresos del propio municipio. Transitorio, único. Las presentes modificaciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, dado en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 27 días del mes de marzo del año 2007. Atentamente, señora presidenta, pido la inserción del texto original en el Diario de los Debates, porque he acortado la lectura de la misma. He dado cuenta, diputada presidenta. Gracias, diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.